Vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan, capítulo número 18. El Evangelio de Juan, capítulo número 18. Voy a dar tiempo para que lo abran, para que podamos ubicarnos en el texto a estudiar. Y quiero leer el versículo número 33 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, estamos en el punto en el que nuestro Señor Jesucristo está siendo enjuiciado, por decirlo así, entre comillas, por Pilato. Pilato, siendo el regidor del Imperio Romano en este momento, era el responsable tanto de darle libertad o de llevarlo a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Si vemos el contexto de la historia y como hemos marcado los domingos pasados o en las predicaciones pasadas, hablando del capítulo 14, 15 y 16, en el libro del Evangelio de Juan, hemos estado narrando de Jesucristo sus últimas palabras, esa última predicación o enseñanza dada a un grupo exclusivo que son sus discípulos o sus apóstoles, en las cuales le menciona acerca de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y vimos en específico en una predicación acerca de que Él es la verdad. No que tiene la verdad, sino que Él es la verdad en sí mismo. Porque en la esencia de nuestro Señor Jesucristo y su naturaleza, así como es amor, así como es santo, también es verdad. No se puede encontrar ninguna mancha, ninguna falla, ninguna pizca de engaño o de manipulación de Dios, que en la cual pueda Él en un momento, vamos a decirlo así, podamos pensar en Él, de Él que solamente contiene la verdad, sino Él es la verdad. Lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad con respecto precisamente a cómo el hombre se mueve y cómo utiliza el engaño para llegar solamente a culminar sus planes. Y a veces son planes terribles, planes maléficos, solamente para satisfacer su propio ego, satisfacer sus propios deseos carnales. Y cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresan y es llevado delante de Caifás, delante de Anás y posteriormente delante de Pilato, sabemos que estuvo inmerso a través precisamente de acusaciones falsas. Dice la palabra de Dios que hubo testigos falsos que testificaban en contra de él y aún así no se ponían de acuerdo, de tal forma que se contradecían. Pero ahí está precisamente esa actitud de el engaño, de tratar de persuadir a la gente, de manipular a la gente, para que simplemente sigan la corriente y lleven a nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz. Así como circulaban en ese tiempo testimonios falsos y noticias falsas, es precisamente lo que está ocurriendo en este mundo. Hoy por hoy, como lo hemos dicho, ¿verdad?, estamos viviendo una realidad. Y esa realidad solamente es utilizada a veces en base de manipuleos para dar ciertos mensajes. ¿Cuántos watts no hemos recibido que alarman nuestros corazones
difundiendo murmuraciones y quizás lo más difícil de contestar, ¿cómo en nuestro tiempo podemos identificar estas noticias falsas? Esto es lo más complicado. ¿Cómo podemos identificar aquellas cosas que son verdad entre aquellas cosas que solamente son manipuleos y que nos pueden llevar a tener un corazón dudoso? Hermanos, cada vez es más difícil diferenciar lo auténtico de lo falso. Las copias de productos y de marcas se han multiplicado en nuestros mercados y la noticia se manipula como un medio de control de las sociedades y precisamente utilizadas por los gobiernos. En ocasiones, hermanos, los videos montajes que son engañosos, en donde se proporciona, por ejemplo, vi un videomontaje que hablaba acerca de Carlos Slim, que está dispuesto a regalar dinero, siempre y cuando proporcione usted algunos datos personales para hacérselos llegar por este medio. Lo mismo está utilizando, esta técnica de videomontaje se está utilizando también con la misma información, pero con la imagen de un actor conocido como La Roca. Quizás ustedes han visto esto, en donde también él promete dar hasta $1 millón a quien haya proporcionado sus datos personales, y que más adelante, hermanos, quien está utilizando esto los utilizará por las redes sociales para hackear cuentas, para poder hacer fraudes, para poder manipular a la gente y quizás causarles temor por medio de secuestros virtuales, que así se conocen, o quizás de personas arrestadas, ¿verdad?, de las cuales es necesario depositar dinero. Hermanos, no nos dejemos engañar por todo esto. Miren, los engaños más eficaces, los engaños más manipuladores que utiliza el diablo y que mete en el pensamiento de las personas, es precisamente el resultado de utilizar una verdad como fuente. Es decir, así como la serpiente allá en el Edén busca y da medias verdades, que no existen medias verdades, sino son mentiras, utiliza esto para manipular a Eva, para desobedecer a Dios y tomar del árbol y el fruto prohibido. Eso mismo es lo que ocurre actualmente. Miren, hermanos, la realidad y la verdad, porque el título de esta predicación se llama Viviendo en Dios, viviendo en la verdad. La fuente de la verdad aparece de forma completa en la palabra de Dios, en la Biblia. Así que, hermanos, en este momento se menciona que este virus, el COVID, ¿verdad?, fue fabricado o quizás fue utilizado como una conspiración para introducirla en la raza humana y controlar la explosión demográfica, o que un contubernio para disminuir precisamente a la población quizás más anciana. Se menciona que fue un producto de comer murciélagos, o se dice que fue una mutación del ADN del VIH, de este virus que es el SIDA. Y estos tintes solamente estamos hablando que son murmuraciones. Hermanos, una prueba factible de que es una murmuración es cuando no se puede comprobar ni la fuente, ni tampoco los medios o los testimonios o testigos o la información científica para dar veracidad a un hecho. Pero, hermanos, olvidándonos de ese punto, yendo un poco más allá, entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para tener consolación en un mundo constante de pruebas? Y es solamente acudiendo a la Biblia. La Biblia, hermanos, es nuestra fuente también de confianza. Es donde depositamos nuestra fe por la revelación escrita por parte de nuestro Dios. Como seres humanos, no podemos excluirnos de que todos somos movidos por las noticias en mayor o menor escala, que todos podemos angustiarnos porque no tenemos ni podemos tener la capacidad de saberlo todo. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en los gobiernos, en los científicos, en la información de los que saben, de los que poseen un título, tienen influencia o fama, podemos llegar a caer en una situación de decepción y de frustración, porque aún ellos como humanos pueden llegarse a equivocar.
La historia humana ha vivido, hermanos, durante todo su tiempo etapas de angustia. Y la iglesia en Cristo, o la iglesia de Cristo, cumple un papel fundamental en la esperanza que se predica a través de la salvación que Dios ofreció por medio de su Hijo Jesucristo. Voy a repetir esto. La iglesia tiene un papel fundamental precisamente de dar consolación o esperanza que se predica a través de la salvación que Dios ofreció por medio de su Hijo Jesucristo. Es por eso que Satanás odia a la iglesia. Satanás odia a la iglesia y mantiene una encarnizada lucha con ella para que su mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, pierda significado y no tenga impacto en la vida de las personas. Eso es precisamente lo que hacen las noticias falsas, que no nos dejan vivir una realidad tal cual es, sino impregna de amarillismo, impregna de duda, impregna de temor y de duda de lo que está aconteciendo. Hermanos, en el primer siglo los cristianos, quizás esta noticia, más bien quizás esta información usted ya la tiene, a los cristianos se les persiguió a muerte. Y algo que explotó esa encarnizada persecución que ya algunos judíos la habían llevado a cabo, pero el Imperio Romano fue precisamente cuando Nerón quemó la ciudad de Roma. La quería utilizar como un punto de inspiración para él. Y sin embargo, al verse confrontado por sus propios ciudadanos, él arguyó y dijo una mentira. Él argumentó que los cristianos habían sido los causantes de ese incendio y por lo tanto toda la sociedad voltea hacia esas personas que estaban profesando una nueva fe, por decirlo así, que estaban fieles y convencidos de que nada los podría mover hasta ahí, ni aun la muerte. Entonces son llevados precisamente a los circos romanos, son llevados a las plazas, son quemados afuera de las calles, y los cristianos fueron precisamente torturados y martirizados hasta la muerte por una falsa noticia, dada desde ese punto de vista, desde la persona que tenía más poder sobre el gobierno. También se les persiguió porque hubo quien dijo en un momento que en los cultos cristianos se bebía sangre y se comía carne humana, haciéndolos pasar como caníbales. Quizás usted no haya oído esto, pero nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye la cena, la Santa Cena, Él toma un pedazo de pan sin levadura y toma el jugo de la vid, y Él simboliza precisamente en el jugo de la vid su sangre y en el pan sin levadura su cuerpo, y el cual nosotros lo hacemos como conmemoración. Y esto lo hacemos con elementos de los cuales nuestro Señor Jesucristo participó. Un pan normal, un pan natural, un pan sin levadura y también el jugo de la uva. Y hermanos, sin embargo la gente alrededor de esta práctica ordenada por nuestro Señor Jesucristo y es manipulada por pensamientos malévolos, Satanás está atrás de todo esto para que la gente entonces empiece a culpar a los cristianos en ese momento de este tipo de prácticas inhumanas. Hermanos, todo esto sigue pasando. En la Segunda Guerra Mundial, recuerden también cómo se convenció a toda una nación de ser una raza superior y que los judíos no eran sino solamente una raza inferior, casi inclusive como animales de carga. Pero hay un denominador común en todas este tipo de confrontamientos o tribulaciones, y es que Satanás está detrás de toda esta obra. Su astucia es tan grande que no le va a importar ni el medio, ni el modo, ni el costo para alejar al hombre de la verdad y por consecuencia de Dios, quien es la verdad. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando aquí en el Evangelio de Juan, cuando los fariseos se oponen a Él, cuando la oposición está, que está haciendo mella, vamos a decirlo, en el corazón de la sociedad, nuestro Señor Jesucristo habla con autoridad ahí en Juan 8:44 y les dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la fuente de todo engaño. Satanás, quien pone en la gente el deseo de mentir y de engañar, porque Satanás quiere producir oscuridad en la vida del hombre a través de sus mentiras. También en Romanos 1:25 dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Atrás, inclusive, de todo engaño religioso y de toda idolatría está precisamente también Satanás, que ha originado cambios en la mente de la persona para que el hombre, quien tiene la capacidad natural de buscar a su Creador, se olvide de eso y busque precisamente otra fuente en la cual puedan depositar su fe, y a esto se le llama idolatría. Y sabemos por la palabra de Dios que la idolatría solamente son cultos a los demonios. Satanás utilizará gobiernos, movimientos sociales, ideologías y filosofías, y manipula y además corrompe la ciencia, la cultura y hasta la religión. Por eso vivimos en un mundo, hermanos, totalmente errado. Sin lugar a dudas, esto no es oculto, ¿verdad? En todo lugar de nuestro planeta existen dictadores, existen culturas a favor del aborto y a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por eso hay toda clase también de profesionistas corruptos en todas las esferas y ocupaciones. Sin embargo, hermanos, a pesar de que la sociedad se encuentra en esta norma moral, en esta norma conductual, también existen personas con sensibilidad por la vida, con altos valores morales. Y lo más importante, hermanos, en que dentro de todos ellos, nosotros como cristianos verdaderos estaríamos inmersos para hacer luz en el mundo. La Biblia así nos describe. La Biblia no deja otra opción. Dice que cuando nosotros somos rescatados por su Hijo Jesucristo, somos llevados a la posición de ser sus hijos y salvos por fe, nosotros somos descritos como la luz del mundo y la sal de la tierra. Y esto, hermanos, no es dicho con un afán de presunción, sino de la alta responsabilidad que tenemos delante de Dios. Así que, hermanos, ¿cuál es el núcleo de nuestra fe? Como si fuéramos un átomo, como si fuéramos nosotros los electrones, mejor dicho, alrededor del núcleo del átomo, alrededor de quién giramos y por quién nos movemos. Mucha gente, hermanos, ha intentado hacer el bien en esta tierra. Esto no me cabe duda. Vemos personas que han intentado mejorar el mundo, pero de una manera evidente, el hombre está acabando con todo, desde con los recursos naturales hasta la situación precisamente de afectar la moralidad. Se está enfrentando y nos estamos enfrentando a una cultura de falta de caridad y de amor. El hombre se ha convertido, hermanos, solamente en un animal de presa de sus propios instintos y deseos. Hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y un gobernante hizo una pregunta crucial, la cual leímos en Juan 18:38. Pilato le dice así: ¿qué es la verdad? Y, hermanos, esta pregunta, desde el punto, vamos a decirlo así, humano, se ha metido como si fuese un aspecto filosófico, ético, que cada quien tiene su verdad, que la verdad es relativa. Pero sin embargo, la verdad de Dios no es relativa, la verdad de Dios es absoluta. Hermanos, no sé qué pasó con Pilato, si fue en realidad sincera esta pregunta, si realmente o fue irónico, pero el resultado fue que al final él dio la orden para crucificarlo. Y muchos están intentando actualmente también crucificar la verdad bíblica. ¿Y de qué forma? ¿Cómo es que el hombre está inmerso en descalificar la verdad contenida en la palabra de Dios? Ha sido el libro más atacado en toda la historia, pero gracias a Dios ha sido también el más difundido y el más traducido.
Gracias a Dios la Biblia casi se puede encontrar en cualquier lugar alrededor del mundo. Es cierto que hay países que prohíben que haya Biblias dentro de los hogares que están en ese territorio, pero aún así la Biblia ha llegado inclusive a traspasar fronteras y llegar a gente de sincero corazón que quiere conocer a Dios. Así que, hermanos, ¿cómo se crucifica actualmente la verdad? Si nuestras manos no abren la Biblia durante semanas, estamos crucificando y manteniendo inmóvil a la Biblia. Si en nuestras prácticas durante un día usted o yo o cualquier hijo de Dios no menciona precisamente su nombre, no menciona el Evangelio o la Biblia, a nadie crucificó la verdad en su corazón y mente y no la dejó fluir. Y si usted no oró, no vivió conforme a la verdad de quien se dice ser, es decir, como un verdadero cristiano, también está crucificando la verdad detrás de un testimonio débil y sin fuerza. De esa forma, hermanos, nosotros estamos actuando, porque lo que sucedió con Pilato es llevar a la verdad, a quien en esencia es la verdad de la cruz. Estaba él crucificando a la verdad que alumbrará a todo el mundo. Y en realidad, hermanos, no sabía el mismo Pilato que estaba cumpliendo el propósito divino de Dios para que a partir de ese sacrificio redentor en el cual ese cuerpo azotado, abofeteado, su persona había sido humillada por los hombres y no reconocido como el verdadero Dios, llevarlo a la cruz, hermanos, solamente estaba dando paso a que la obra redentora de nuestro Señor sea completa, integral, lo que Dios demanda como resultado, como castigo, pena por el pecado. Así que, hermanos, entonces la pregunta que surge delante de tanto engaño es esta: ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Y por qué puedo confiar en esa verdad? La Biblia ha demostrado contener la verdad a través de su historia, a través de la arqueología, a través de la ciencia. Cada vez los descubrimientos van soportando la veracidad de la Biblia, sus escritos y también su perfección. El equilibrio en la Biblia, a través de 40 autores o más de 40 autores que Dios quiso utilizar, inspirándolos para que pudiese esta revelación llegar hasta nuestras manos, no tienen ningún error. Es infalible y algo muy importante: es la única fuente que es capaz de cambiar y transformar vidas de mal a vidas de bien, transformar vidas que son solamente de su destino al infierno, a llevarlas precisamente a la presencia de Dios, al cielo. Jamás la Biblia intenta justificar al ser humano siendo creación de Dios. En ella se habla de la corrupción que genera el pecado. Lo podemos ver porque no oculta que David, al cual se le llama como un varón conforme al corazón de Dios, haya caído en pecado de adulterio y asesinato, movido por su pasión sexual. Habla del homosexualismo de forma abierta y habla de todo esto, de la fornicación, del adulterio, como ofensas y pecados delante de Dios. Nunca lo clasifica como una tendencia o orientación sexual. Así que podemos afirmar que la verdad es absoluta en cuanto a Dios se refiere. La verdad de Dios, hermanos, la verdad de Dios no la formó el hombre, Dios la reveló. Así que esta verdad contenida en la palabra de Dios no es relativa, simplemente es. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la verdad tiene elementos para considerarse como absoluta. Tiene que ser única, no puede haber dos verdades. Tiene que ser única. Tiene que ser objetiva, sólida, definida e inalterable. Vuelvo a repetirlo: es única, objetiva, sólida, definida e inalterable. Y esto es lo que es Dios también en esencia. Así que como cristianos
hemos defendido que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, porque estamos convencidos que en ella se encuentra la verdad y define a Cristo como la verdad. Cuando un pastor se ve en la situación de consejería ante cualquier problema que tenga el ser humano y que se acerque para pedir ayuda espiritual y emocional, el pastor, como pastores, nos debemos cerciorar que la vida del aconsejado fluya y esté convencido de que en la palabra de Dios se encuentre toda verdad, para que la consolación, la esperanza, para que la sanación y el equilibrio emocional llegue a la vida de forma como Dios la quiere. Porque, hermanos, nosotros no somos motivadores, no somos psicólogos. Quizás haya pastores que quieren estudiar psicología, pero sobre la psicología y sobre las áreas y cualquier tema científico está la palabra de Dios. Esta es nuestra afirmación, porque la Biblia por sí misma es transformadora. Allí en el Salmo 19 precisamente habla acerca de esto. Del versículo número 7 al versículo número 10 habla de que la Biblia transforma. Menciona que la ley de Jehová es perfecta. Menciona que los juicios de Jehová son justos, que los preceptos de Jehová son rectos. Y esto transforma en el alma. Esto hace que la persona se redireccione hacia el objetivo que Dios quiere. Así que la Biblia ha demostrado contener la verdad. Hermanos, Cristo mismo se definió a sí mismo como la verdad. Cristo se definió a sí mismo como la verdad. Busquen Juan 14:6, y quizás se lo saben de memoria, porque es muy conocido. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los discípulos de todas las épocas confiamos en esta verdad, de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y que no hay otro medio para llegar al Padre sino solamente por Él. Así que, hermanos, aquí se menciona precisamente estas ideas. Cuando Él dice yo soy el camino, está diciendo precisamente el medio. Jesús es el medio. Cuando dice yo soy el camino, está enfocándose en la dirección que podemos tomar. Y la verdad es la fuente, y el fin eterno es la vida. Por eso este yo soy, no está sujeto a las preferencias de ningún ser humano. Dios no está sujeto a las preferencias de ningún ser humano. Dios se define como la verdad. Así que esta no cambia, hermanos. No cambia según el deseo de nadie, ni del vecino, ni del filósofo, ni del médico, ni del científico, ni del que está afuera, ni siquiera del religioso. Dios no se define en base a los deseos y pensamientos de cualquier ser humano. El hombre, quien fue creado a la imagen de Dios, ahora parece revertir este pensamiento. Ahora intenta crear a Dios de acuerdo a la imagen del hombre, a su propia definición. Hay quien se refiere a Dios de la siguiente forma, y quizás ustedes lo han escuchado. Hay gente que puede decir: mi Dios, o el Dios en que yo creo, me dará prosperidad financiera. ¿Por qué la gente piensa eso? Bueno, porque a veces se define: es que yo soy un príncipe, soy hijo del rey. La Biblia no menciona esto, ni es una verdad bíblica. O quizás puedan decir: en el Dios que yo creo, no mandará a nadie al infierno porque Dios es amor. Tampoco es una verdad bíblica. Dios es un Dios justo, que equilibra en su pensamiento y en su infinita sabiduría, y le da todo el derecho de juzgar. También, hace tiempo, en algún momento, vi una pequeña noticia, ¿verdad? Que la verdad es irónico, es retar a Dios. Que hubo un hombre, ¿verdad?, que según profesaba tener tanta fe, que se aventó precisamente en un zoológico al lugar donde estaban los leones. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Lo mataron. Él intentaba
salir ileso, como fue Daniel, como le sucedió a Daniel, ¿verdad? Cuando fue lanzado a las cuevas de los leones. Hermanos, son dos cosas totalmente diferentes. A Daniel le llegó como una prueba, a Daniel le llegó como una evidencia de que debería demostrar su fe ante lo que le pudiera suceder, ante quien no se inclinaría ante en ese momento quien era, ¿verdad?, el rey, el emperador de Babilonia, Nabucodonosor, y que solamente nuestro Dios permitió en esa ocasión, ¿verdad?, el poder de salvar a David como un testimonio clave de que Él, nuestro Dios, cuida de su gente y no hay otro Dios como Él sobre toda la tierra. Y este hombre solamente tentó a Dios, solamente una situación equívoca de una fe sin fundamentos. También Dios Padre dio testimonio de que Jesús es la verdad. Hemos visto que Jesús se definió a sí mismo como la verdad, pero también Dios Padre dio testimonio de que Jesús es la verdad. Esto es muy importante también, hermanos, porque yo puedo agarrar y engañar a muchos y decirles desde mi punto de vista, por ejemplo, que yo soy un médico. Y si no me conoce, a lo mejor me la cree. Pero sin embargo, si hay alguien más que siendo médico y que estudió junto conmigo y que estuvo a mi lado y que atestiguó que yo pude pasar y tengo mi título de médico, bueno, eso es lo que da peso precisamente a la primera afirmación. En este caso, Dios, el Padre, da testimonio de que Jesús es la verdad. No busquen los pasajes porque también, hablando de la verdad, hay muchísimos de esto. Juan 8:13 y 14 dice: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Recuerden que una de las reglas es que para que un testimonio fuese sopesado como una verdad, tendría que haber por lo menos 2 testigos. Y entonces respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús, en otras palabras, les está diciendo, yo vengo precisamente de quien también tiene esa verdad, que es del cielo, de la presencia de mi Padre, de ese lugar yo descendí, pero a ese mismo lugar regreso. Y esto es lo que da testimonio de que mi testimonio, para repetir la misma palabra, es verdadero, de que lo que yo digo está contenido de toda verdad. También en Juan 1:19 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 7:28, Jesús entonces enseñando en el templo entre nosotros Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Nuestro Señor Jesucristo da testimonio de que el Padre, ¿verdad?, quien también es la fuente de toda verdad y es la verdad misma, da testimonio de que Jesucristo es el verdadero Mesías, el ungido de Dios, el que habría de venir a salvar al mundo. Así que Dios se revela a través de la Biblia. Dios se revela a través de estas páginas de la Escritura e inspiró a quienes las escribieron. Y en ella está contenida la verdad de Dios. Así que si queremos buscar la verdad, hermanos, esta es la fuente. Esta es la fuente. Así que es importante que se estudie, que se oiga la palabra de Dios. La lectura de la Biblia, hermanos, es esencial y nos protege del error y del temor. Da confiabilidad. Hermanos, hay muchas, vamos a decirlo así entre comillas, verdades falsificadas. Y esto lo pongo entre comillas porque, como lo decía, no hay verdades o medias verdades, verdades a medias o un porcentaje. La verdad no es porcentuada. La verdad es 100% absoluta. No puede ser menos. Un 1% que se le quita a esa verdad deja de ser verdad y por lo tanto no podemos depositar nuestra confianza en ella.
En Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren, hermanos, yo he comentado que toda verdad debería estar sopesada por lo menos con dos testigos. Aquí aparece Jesús y aparece el Padre. Y si podemos decir, bueno, Jesús testifica que Él es verdad, quizás ese testimonio, ¿verdad?, humanamente hablando, diríamos, no sería sopesable, posible, pero hay alguien más que da testimonio de que Jesús es la verdad, y es el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, da testimonio de que Cristo es la verdad. En Juan 14, 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El recurso que Dios nos da a través de su Espíritu Santo nos hace confiar más plenamente, porque actúa en nosotros, nos redarguye a toda verdad, y la verdad esencial de nuestra fe es que Cristo es el Hijo de Dios, el cual vino, cohabitó, se humanó, vivió conforme a nuestras propias limitaciones, sin pecado, de tal forma que fue el Cordero perfecto, inmolado y preparado por Dios desde el principio de todos los siglos, para que fuésemos rescatados de la muerte y la separación evidente futura de todo hombre que no confiese al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, también en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? El Espíritu, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Como conclusión, hermanos, como conclusión, como hijos de Dios, creemos fielmente que la palabra de nuestro Señor escrita, esta revelación escrita, contiene toda verdad. ¿Y qué es lo que hace que nuestros corazones sean consolados? En 1 Corintios capítulo número 1, búsquenlo en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo número 2. Está saludando Pablo a la iglesia. Y a diferencia de muchos de nosotros que a veces saludamos de forma no tan intencional, decimos solamente un buenos días o cómo está, y a veces no hay mucho interés, ¿verdad?, si no conocemos a la persona. Pero, hermanos, Pablo se refiere a la iglesia de Dios de esta forma. Versículo 2 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Segunda de Corintios, perdón, ya regresé. Versículo número 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un deseo de Pablo hacia la iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es bendito? ¿Por qué debemos de bendecirlo? Porque es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, es decir, Dios, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando dice todas nuestras tribulaciones, hermanos, no deja afuera nada, no deja afuera la traición, no deja afuera la frustración,
no deja afuera el duelo, no deja afuera el dolor de un ser querido que ha sido perdido, no deja afuera quien haya tenido a alguien secuestrado, no deja afuera todo lo que nos causa dolor, todo está ahí. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El Espíritu Santo nos da la capacidad y la experiencia, porque hemos pasado por tribulación como toda la gente en todo el mundo, pero con la única diferencia de que esta consolación viene por un medio, dice el versículo 4, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios derrama consolación en nuestras vidas, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunde también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Cristo abunda, porque dice que Él vino a dar vida y a darla en abundancia. Nuestro Señor da consolación en nuestros corazones. Así que, hermanos, no que nada nos estorbe. Pablo también se lamenta en el libro de Gálatas cuando les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sin duda, muchas cosas suceden alrededor del cristiano, hermanos, que nos pueden estorbar para obedecer la verdad. El temor de lo que vendrá es una de ellas. Las circunstancias que están alrededor y son tan cambiantes es otra de ellas que nos pueden hacer que nos detengamos. La presión de quienes no conocen a Cristo. En algunas naciones, hermanos, que fueron fieles seguidores de Jesús, en algunas naciones de donde vino el Evangelio a nuestro continente, de allá de Europa, de Alemania, de Gales, del norte de Inglaterra, ¿verdad? Algunas de estas naciones que fueron las que tuvieron gran avivamiento en el tiempo, inclusive hasta la Reforma, y que estuvieron predicando la sana doctrina, y que fueron fieles. Ahora, con el pasar del tiempo, las nuevas generaciones han sido estorbadas y las iglesias han cerrado, los jóvenes se han olvidado de Dios. ¿Y esto por qué? Porque no hay corazones que respondan al Evangelio. Debemos entender que Dios no está compitiendo con Satanás, hermanos. No es una competencia entre el bien y el mal. Esa es una idea equivocada. Dios no está compitiendo con Satanás, porque su verdad, la verdad permanecerá y el engaño llegará a su fin. Así que si estás siendo bombardeado por noticias falsas, leamos la Biblia. Si estás oyendo información alarmista, lee la información de la Biblia. Oye predicaciones. Si tus pensamientos se desvían causándote angustia y temor, ora y confía. Nuestro Dios, siendo la verdad, cumplirá todo lo que en la palabra está escrito. Así que no tenemos por qué temer, porque la palabra de Dios nos sirve también de advertencia de lo que estamos viviendo y de lo que vendrá. Nuestro Dios es fiel para guardar a los suyos. Nuestro Dios es fiel para que venga a tiempo y librarnos precisamente de su juicio. Nuestro Dios es fiel para poder darnos la esperanza y la confianza que requerimos en estos momentos. Hermanos, Dios les bendiga y les recuerdo que en la tarde tendremos también nuestro culto a las 6 de la tarde. Estemos puntuales. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Me despediré con una pequeña oración para que inclinen ustedes su rostro. Señor, permite, Padre, que tu amor, Señor, sea derramado en cada uno de nosotros y podamos ser partícipes de toda consolación. Que la gracia, Señor, de tu Hijo Jesucristo al darse en la cruz inunde nuestras vidas y nos dé la confianza para saber, Padre Santo, que estamos en el camino que tú trazaste, en la verdad que tú enseñaste y en la vida que tú prometiste. Y Padre Santo, que la comunión del Espíritu Santo no se rompa, Señor, a pesar de la distancia y a pesar, Señor, de este tiempo que nos permite, Señor, estar físicamente, Señor, separados y ausentes, Señor, de este templo, y que solamente, mi Dios, queremos pedirte que tú sigas conservándonos, Señor,
Conocemos y creemos que tu voluntad se hará, porque así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que se haga tu voluntad y no la nuestra es nuestro pedir. Que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.